Cada noche, mientras te recuestas creyendo que estás haciendo lo correcto, tu corazón puede estar siendo silenciosamente destruido. No por una enfermedad rara, no por algo que el médico detectó y olvidó contarte, sino por la forma en que duermes, la posición del cuerpo, la almohada, el colchón, la respiración. Cosas tan comunes, tan banales que parecen imposibles de causar daño. Pero la ciencia descubrió algo que te va a dejar sin palabras. Existen formas de dormir que aumentan dramáticamente el riesgo de infarto y derrame cerebral en personas mayores de 65 años. Y la más peligrosa de todas es exactamente la que la mayoría considera la más cómoda. Hoy voy a mostrarte lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo mientras duermes de la manera equivocada. Voy a explicarte por qué ciertas posiciones durante el sueño pueden comprimir arterias, perjudicar el flujo de sangre hacia el corazón y el cerebro y crear condiciones silenciosas para una catástrofe. Y lo haré con claridad y sin rodeos, porque lo que vas a aprender en los próximos minutos puede cambiar lo que haces esta noche. Pero necesito que te quedes hasta el final, porque la posición más traicionera de todas no es la que la mayoría imagina. Si te vas antes de llegar ahí, perderás exactamente la información que más importa. Soy el doctor Fabio Cutrim, y si quieres seguir recibiendo contenido importante sobre salud después de los 65, suscríbete al canal y dale me gusta ahora mismo. Antes de entrar en las posiciones, necesito que entiendas algo que cambia todo lo que viene después. El sueño no es un periodo pasivo. Tu cuerpo no se apaga cuando cierras los ojos. En realidad ocurre exactamente lo contrario. El sistema cardiovascular entra en modo de mantenimiento. El corazón ajusta su ritmo. Los vasos sanguíneos se dilatan. La presión arterial cae naturalmente alrededor de un 10 a un 20%. Esto tiene un nombre: dipping nocturno. Y ese fenómeno es uno de los mecanismos de protección cardíaca más importantes que posee el organismo. Cuando el dipping nocturno funciona bien, el corazón descansa de verdad, las arterias se recuperan de la presión del día y el sistema nervioso autónomo se reequilibra. Es el momento en que el cuerpo paga las deudas acumuladas durante las horas en que estabas despierto. Ahora imagina lo que ocurre cuando duermes de una manera que interfiere en ese proceso, que comprime vasos, que dificulta la respiración, que obliga al corazón a trabajar más cuando debería estar descansando. Es como forzar a un obrero agotado a empujar un bloque de concreto justo en el momento en que finalmente iba a sentarse. El impacto no aparece mañana, aparece dentro de meses, dentro de años, de la forma más brutal posible. Empecemos por el error que casi todo el mundo comete sin saberlo: dormir boca abajo. Parece inofensivo. Hay personas que duermen así desde niños, lo encuentran cómodo, se quedan dormidas en segundos y se despiertan sin percibir ningún problema. Pero lo que ocurre dentro del cuerpo en esa posición es preocupante. Cuando te tumbas boca abajo, la columna cervical queda forzada hacia uno de los lados durante horas seguidas. Eso comprime las arterias carótidas y las arterias vertebrales, que son los principales canales de sangre entre el corazón y el cerebro. La compresión no necesita ser total para causar daño. Basta con una reducción parcial y prolongada del flujo sanguíneo para crear condiciones favorables a la formación de coágulos, especialmente en personas que ya tienen placas de grasa en las arterias o presión arterial elevada. Un estudio publicado en el Journal of Stroke, realizado por investigadores en los Países Bajos, identificó una correlación significativa entre la posición boca abajo durante el sueño y eventos cerebrovasculares en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. El mecanismo central era precisamente la compresión de las arterias del cuello durante el periodo de sueño. Además, dormir boca abajo comprime el tórax. El pulmón no se expande completamente, el intercambio de oxígeno queda comprometido, y menos oxígeno significa corazón bajo estrés, cerebro funcionando en modo de emergencia cuando debería estar en modo de recuperación. Humberto, 63 años, conductor jubilado, dormía boca abajo desde joven. Nunca sintió nada, hasta que una mañana se despertó con hormigueo en el brazo derecho y dificultad para hablar. Fue llevado a urgencias. La tomografía reveló un microictus isquémico. El neurólogo, al investigar los hábitos de sueño, identificó que la posición adoptada cada noche había contribuido a reducir crónicamente el flujo de sangre en una arteria ya parcialmente obstruida. Cambiar la posición para dormir fue parte esencial del tratamiento. Y aquí está la parte que sorprende. Él nunca imaginó que la forma de acostarse pudiera tener ese papel. Pero dormir boca abajo no es la posición más peligrosa. La más peligrosa viene después. Antes de llegar ahí, necesito hablarte de algo que ocurre con el lado del corazón.
Dormir sobre el lado izquierdo tiene ventajas reales para la mayoría de las personas. Mejora la digestión, favorece la circulación linfática y reduce el reflujo, pero para un grupo específico de personas, esa posición puede convertirse en un problema serio. Pacientes con insuficiencia cardíaca, personas con arritmias y quienes tienen el ventrículo izquierdo comprometido. Para ese grupo, tumbarse sobre el lado izquierdo aumenta la presión mecánica sobre el corazón. El órgano queda más comprimido, el flujo de entrada y salida puede verse afectado y los síntomas aparecen justamente por la noche, cuando nadie está prestando atención. Investigadores del Hospital das Clínicas de São Paulo documentaron casos de pacientes con insuficiencia cardíaca que relataban empeoramiento de los síntomas durante la noche. Al investigar, identificaron que la posición de decúbito lateral izquierdo estaba agravando el malestar y comprometiendo la oxigenación nocturna. El detalle que nadie cuenta es que muchas personas duermen inconscientemente sobre el lado izquierdo sin saber que tienen insuficiencia cardíaca. La enfermedad progresa de forma silenciosa y el hábito de dormir en esa posición acelera el deterioro sin que la persona se dé cuenta. En un momento voy a hablarte de la posición que parece perfecta, pero que esconde un riesgo específico que la mayoría de los médicos no mencionan en la consulta. Pero antes de eso, necesito que entiendas lo que ocurre con la almohada. Sí, la almohada importa más de lo que piensas, y el error más común es usar una almohada demasiado alta. Cuando la almohada es muy alta, la cabeza queda inclinada hacia adelante durante horas. Eso crea una angulación en el cuello que perjudica el flujo en las arterias vertebrales, comprime las venas yugulares e interfiere en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, el líquido que envuelve y protege el cerebro. Un estudio publicado en el Journal of Neurology investigó la relación entre la altura de la almohada y la presión intracraneal durante el sueño. Los datos mostraron que las almohadas muy altas elevan la presión dentro del cráneo de forma medible, lo cual es particularmente problemático para personas con antecedentes de hipertensión o predisposición a ictus hemorrágico. No hace falta ningún síntoma visible para que ese proceso esté ocurriendo. La persona duerme, se despierta, va a vivir su día y mientras tanto, noche tras noche, la cabeza angulada sobre una almohada inadecuada está creando condiciones que el corazón y el cerebro van a pagar más tarde. Deja un comentario abajo diciéndome desde qué país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me sorprende la cantidad de personas de todos los rincones que siguen este canal. Cuéntame también si sueles usar almohada alta o si ya has sentido alguna molestia en el cuello al despertar, porque puede haber una relación importante ahí. Ahora hablemos del que quizás sea el error más común de todos y este te va a sorprender. Dormir de espaldas sin apoyo lateral, sin ninguna elevación. Parece la posición neutra, la posición segura, pero existe una condición que convierte esta posición aparentemente inofensiva en un riesgo real, especialmente después de los 65 años. La apnea obstructiva del sueño. Cuando duermes de espaldas, la gravedad arrastra la lengua y los tejidos de la garganta hacia abajo. Eso estrecha el paso de aire. En personas con apnea, ese estrechamiento se convierte en obstrucción. La respiración se detiene. El cerebro envía una señal de emergencia. El corazón se acelera. La presión se dispara. El oxígeno cae. Y entonces la persona abre parcialmente la vía aérea, respira profundo y vuelve a dormir sin despertar por completo. Ese ciclo puede repetirse decenas, incluso cientos de veces por noche, y cada vez que ocurre es un episodio de estrés cardiovascular agudo. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology siguió a más de 10,000 pacientes con apnea del sueño durante 5 años. El resultado fue claro. Las personas con apnea no tratada tenían un riesgo significativamente mayor de infarto, ictus y muerte súbita cardíaca, y el riesgo era especialmente elevado para los eventos ocurridos entre medianoche y las 6 de la mañana, precisamente el periodo de sueño más profundo. Aquí está el dato que más asusta. Gran parte de las personas que tienen apnea del sueño no saben que la tienen. Roncan, parecen dormir, se despiertan cansadas y creen que el cansancio es propio de la edad, que es normal sentirse así después de los 65. No lo es. El cansancio crónico al despertar, el dolor de cabeza por la mañana y la somnolencia durante el día son señales de que el sueño no está siendo
siendo reparador, y en muchos casos el motivo es la apnea agravada por la posición de espaldas. Margarita, 68 años, profesora jubilada, su marido siempre se quejaba del ronquido. Ella se reía, decía que eran cosas de mayor, nunca le dio importancia, hasta que una mañana el marido se despertó escuchando un ruido extraño, como un atragantamiento seco. Intentó despertarla. Ella estaba confusa, no sabía dónde estaba, no podía coordinar las palabras. En el hospital confirmaron un ictus isquémico. La investigación reveló una apnea grave no diagnosticada agravada por la posición de espaldas en que dormía cada noche. La desoxigenación nocturna repetitiva había creado el ambiente perfecto para la formación de un coágulo que fue a parar a una arteria cerebral. Si roncas, si te despiertas cansado, si sientes que no descansaste aunque hayas dormido horas, busca a tu médico. Pide una polisomnografía. Esa evaluación existe, es accesible y puede literalmente salvarte la vida. Pero antes de continuar, si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de que existen cosas ocurriendo durante tu sueño que nadie nunca te explicó con esta claridad. Y tengo algo aún más completo para ofrecerte. En el comentario fijo debajo de este video encontrarás el enlace a la guía médica para evitar infarto e ictus. Es un material directo y práctico con la información más importante que toda persona mayor de 65 años necesita tener a mano. No es publicidad, es el complemento de lo que estamos conversando ahora. Accede, porque ese material puede marcar una diferencia real en tu vida. Continuemos. Existe todavía un factor que interfiere directamente en el riesgo cardíaco durante el sueño y que casi nadie considera. La posición de los brazos parece un detalle, pero no lo es. Cuando duermes de lado con un brazo doblado bajo el cuerpo o estirado por encima de la cabeza durante horas, eso comprime nervios y vasos del plexo braquial, las estructuras que irrigan el miembro superior y tienen conexión directa con el sistema nervioso autónomo. La compresión prolongada en esa región puede generar episodios de activación del sistema nervioso simpático, el mismo sistema que se dispara durante situaciones de estrés, lo que eleva la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca en plena madrugada. En personas con presión limítrofe o antecedentes cardíacos, estos episodios nocturnos de activación simpática son especialmente peligrosos, y la crueldad es que ocurren sin que la persona lo perciba. Está durmiendo, aparentemente descansando, pero por dentro el sistema cardiovascular está siendo sobrecargado repetidamente. Claudio, 66 años, comerciante, dormía siempre del lado derecho con el brazo izquierdo doblado bajo la almohada, un hábito de décadas. Se despertaba frecuentemente con el brazo dormido, pero lo consideraba normal, hasta que empezó a despertarse con palpitaciones y una sensación extraña en el pecho. Hizo un examen que registra el corazón durante 24 horas y el médico se sorprendió con la cantidad de episodios de arritmia registrados justamente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Después de investigar los hábitos de sueño y cambiar la posición del brazo, los episodios se redujeron de forma significativa. Pero todavía no hemos llegado al riesgo más grave, ese que mencioné al principio, el que la mayoría considera la posición más cómoda. Y este es el momento más importante del video. Existe una combinación específica de factores que convierte la posición para dormir en un riesgo crítico para el corazón. No es una posición aislada, es el conjunto, la posición más la temperatura del cuarto, más la elevación de la cabeza, más la rigidez del colchón. Y cuando esos elementos se combinan de la manera equivocada, el corazón paga el precio. Empecemos por la temperatura. Un cuarto demasiado caluroso es un enemigo silencioso del corazón durante el sueño. Cuando la temperatura ambiente está elevada, el cuerpo intenta enfriarse a través de la vasodilatación periférica, es decir, los vasos de la piel se abren para liberar calor. Eso hace que la sangre se redistribuya y el corazón necesite bombear con más fuerza para mantener la presión adecuada en los órganos vitales. En reposo, ese esfuerzo extra puede parecer pequeño, pero durante horas, repetido noche tras noche, cobra un coste real. Un estudio del Instituto de Investigación Cardiovascular de Tokio, publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, identificó que dormir en ambientes con temperatura superior a 24 grados estaba asociado con mayor variabilidad de la presión arterial durante el sueño, lo cual es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares, especialmente en personas mayores de 65 años. Lo ideal es que el cuarto esté entre 18 y 22 grados. Un ambiente fresco y oscuro facilita la caída natural de la presión arterial durante el sueño y protege el corazón. Ahora, la elevación de la cabeza. Existe una indicación específica para una parte de la población que invierte completamente la lógica de la almohada plana. Las personas con reflujo gastroesofágico, con hernia de hiato, con insuficiencia cardíaca o con antecedentes de ictus hemorrágico se benefician de dormir con el cabecero ligeramente elevado, alrededor de 15 a 30 grados.
no una almohada enorme bajo la cabeza, sino el cabecero inclinado, ya sea con el colchón inclinado, con una cuña sobre el colchón o con el soporte adecuado. Esa elevación tiene dos efectos importantes. Primero, reduce el retorno venoso excesivo hacia el corazón, aliviando la carga sobre el ventrículo derecho durante el sueño. Segundo, mantiene las vías aéreas en una posición más favorable, reduciendo la propensión a la obstrucción en personas con apnea leve a moderada. Pero atención, esa elevación necesita ser del cabecero completo, no solo de la almohada. Elevar solo la almohada angula el cuello y puede crear los problemas que ya describí. Es la diferencia entre proteger y agravar. Y ahora llegamos al elemento que cierra el ciclo, el colchón. Un colchón demasiado blando que se hunde hace que el cuerpo quede en una posición torcida sin darse cuenta. La columna se curva, el cuello se angula, el tórax se comprime. Y todo eso ocurre de forma gradual a lo largo de la noche, mientras duermes profundamente y no tienes manera de percibir lo que se le está haciendo a tu sistema cardiovascular. Un colchón demasiado rígido, por otro lado, crea puntos de presión que pueden comprometer la circulación en los miembros y aumentar la tensión muscular, lo que activa el sistema nervioso simpático durante el sueño. Eunice, 71 años, viuda, dormía en un colchón viejo desde hacía más de 15 años. Se despertaba con dolor de espalda, cuello y hombros. Lo atribuía a la artrosis, cosa de la edad. Nunca lo relacionó con el sueño, hasta que su hija insistió en cambiar el colchón. 3 semanas después, Eunice volvió al cardiólogo para la consulta de rutina. El médico se sorprendió con la mejora en los niveles de presión arterial que se habían estabilizado sin ningún cambio en la medicación. Al investigar qué había cambiado, la única cosa diferente era el colchón. El cuerpo repara durante el sueño, pero para eso necesita condiciones adecuadas. Ahora voy a darte lo que viniste a buscar, las orientaciones prácticas que puedes poner en práctica esta noche misma. Si duermes boca abajo, empieza a cambiar gradualmente. La posición de lado, preferiblemente el lado derecho para la mayoría de las personas sanas, es la más recomendada para proteger el corazón. Coloca una almohada entre las rodillas para mantener el alineamiento de la columna y evitar que la cadera fuerce la rotación del tronco durante la noche. Si tienes apnea o sospechas que la tienes, evita la posición de espaldas. Una técnica simple que los médicos recomiendan es coser una pelota de tenis en la espalda del pijama. Parece folclore, pero funciona. El malestar al intentar tumbarse de espaldas entrena al cuerpo a permanecer en posición lateral. Si tienes insuficiencia cardíaca diagnosticada o sientes falta de aire al acostarte, habla con tu médico sobre elevar el cabecero. No improvises, pero tampoco lo ignores. Ese ajuste simple puede transformar la calidad de tu sueño y reducir la sobrecarga cardíaca nocturna. Usa una almohada de altura moderada que mantenga el cuello alineado con la columna, ni doblado hacia abajo ni inclinado hacia arriba. Si te despiertas con dolor de cuello o hormigueo en los brazos con frecuencia, la almohada puede ser el problema. Mantén el cuarto fresco y oscuro. Temperatura entre 18 y 22 grados. La oscuridad completa o el uso de antifaz favorece la producción de melatonina, que además de regular el sueño, tiene efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Y por último, no ignores el colchón. Un colchón inadecuado compromete la postura durante el sueño durante horas, cada noche, durante años. No necesitas ser el más caro del mercado, necesitas ser adecuado para tu peso, para tu posición para dormir y para las condiciones de tu columna. Pero existe todavía un último punto que necesito abordar y es el más delicado de todos. Muchas personas, especialmente después de los 65, desarrollan el hábito de despertarse en mitad de la noche y sentarse bruscamente en la cama, ya sea para ir al baño, por un ruido o simplemente porque el sueño se volvió ligero. Y aquí está el peligro que nadie cuenta. Al sentarse bruscamente después de horas tumbado, la presión arterial cae de forma abrupta. Es la llamada hipotensión ortostática. El corazón necesita ajustar rápidamente el bombeo para compensar. En personas sanas eso ocurre de forma casi imperceptible. En personas mayores de 65 años con un sistema cardiovascular más lento para responder, ese ajuste puede fallar. La presión cae demasiado, la sangre no llega al cerebro con suficiente rapidez. La persona se marea, se desorienta y en casos más graves se desmaya. Y una caída durante la noche, en un cuarto oscuro, en un baño con suelo resbaladizo, puede tener consecuencias devastadoras. Pero el riesgo no se detiene en la caída. En personas con arterias ya comprometidas, esa variación brusca de presión puede desencadenar un evento isquémico. El corazón intentando compensar la caída de presión puede generar una arritmia. Una placa inestable puede romperse justamente en ese momento de inestabilidad cardiovascular. ¿Qué hacer al despertarse de madrugada? No te levantes de golpe,
Primero siéntate en el borde de la cama, espera unos segundos, deja que el cuerpo ajuste la presión. Luego, levántate despacio. Es un cambio de hábito pequeño, casi ridículo de tan simple, pero para el corazón después de los 65, ese cuidado puede ser la diferencia entre una noche tranquila y una noche que termina en urgencias. Quiero que salgas de este video con una certeza. El sueño no es un periodo neutro. Es un periodo activo de protección o de destrucción cardiovascular. Lo que haces mientras duermes, cómo posicionas el cuerpo, el ambiente donde descansas y los hábitos que preceden al sueño, todo eso tiene peso real sobre la salud de tu corazón. Y ese conocimiento no está reservado para quien puede pagar una consulta cara con un especialista. Ese conocimiento es tuyo. Hagamos un repaso de lo que aprendiste hoy. Dormir boca abajo comprime las arterias del cuello y restringe la expansión pulmonar, creando condiciones para la reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, especialmente peligroso para quien ya tiene placas o presión elevada. Dormir del lado izquierdo para personas con insuficiencia cardíaca o arritmias puede aumentar la presión mecánica sobre el corazón. Habla con tu médico si encajas en ese perfil. Dormir de espaldas en personas con apnea del sueño potencia los episodios de obstrucción de las vías aéreas y el estrés cardiovascular nocturno. La posición lateral es preferible. La almohada alta angula el cuello, comprime vasos y puede elevar la presión intracraneal. Usa una altura que mantenga el cuello alineado con la columna. La posición de los brazos importa. Comprimir o torcer el brazo bajo el cuerpo durante horas activa el sistema nervioso simpático y puede generar arritmias nocturnas. El ambiente necesita estar fresco, entre 18 y 22 grados. El calor excesivo sobrecarga el corazón durante el sueño. Al despertarte de madrugada, levántate despacio. La hipotensión ortostática es un riesgo real y subestimado en personas mayores de 65 años. Y si roncas, si te despiertas cansado, si tienes dificultad para respirar al acostarte, busca a un médico y pide una evaluación del sueño. La apnea tiene tratamiento y tratar la apnea puede ser uno de los actos de amor más importantes que hagas por tu corazón. No hago estos videos para asustarte, los hago porque sé que la información salva vidas. Cada vez que alguien me cuenta que cambió un hábito después de ver un video de este canal, que evitó un infarto, que descubrió una condición que no sabía que tenía, siento que vale cada segundo que dedico a este trabajo. Por eso, si este video te ayudó, si aprendiste algo que no sabías, compártelo con alguien que quieras. Compártelo con quien ya pasó los 65, con quien ronca y nunca le dio importancia, con quien duerme boca abajo desde siempre, con quien se despierta cansado cada mañana y cree que es normal. Este video puede ser el punto de inflexión para esa persona. La semana que viene voy a traer un video sobre las señales que aparecen durante el sueño y que indican que el corazón está en peligro. Señales que la mayoría de las personas percibe pero no interpreta correctamente. Suscríbete al canal y activa la campana para no perdértelo, porque ese contenido puede llegar en el momento justo para salvar una vida. Soy el Dr. Fabio Cutrim. Si te quedaste conmigo hasta aquí, sabe que acabas de hacer algo concreto por tu salud. Sigue así, cuida tu sueño, cuida tu corazón y cuida a quienes amas.